Ella no quiso pagar $2. Él pagó con una vida entera. Devolución tardía. Las tardes en Duluth se estiran como hilos grises. La lluvia tamborilea sobre el techo de la biblioteca como si pusiera a prueba su resistencia. Dentro huele a papel mojado, polvo y linóleo viejo. Los tubos fluorescentes titilan y dejan manchas de luz en las paredes. Margaret no se acercó al mostrador de inmediato. Primero se detuvo en el panel de cupones junto a la entrada. Uno le llamó la atención: descuento para café. El guardia bibliotecario gruñó. Vencido por un día. Margaret respondió fría. Las reglas también deben aplicarse a los cupones. Dobló con cuidado el papelito y de todos modos lo guardó en el bolso. La sala la recibió con silencio. Sobre el mostrador de devoluciones colgaba un cartel absurdo, amarillento por el tiempo: las multas no alimentan al bibliotecario. Alguna vez alguien lo escribió en broma, ahora parecía una advertencia. Margaret llegó al mostrador. Dejó varios libros y asintió a Robert, el bibliotecario de cara difícil de recordar. Su vida era plana como un catálogo de fichas, todo alfabético, todo en orden. Notó al instante que faltaba un libro. Parece que debe algo, dijo sin emoción. Ah, sí, fingió sorpresa Margaret. Aves de Minnesota, se pasó la fecha. La multa son $2. Sonrió con sorna. $2 no son nada, pero algo le tembló en los ojos. No era el dinero, era el principio. No quería pagar, no hoy. Robert lo vio y calló. Estaba acostumbrado a que la gente peleara por migajas, centavos, fechas, plazos. La biblioteca hacía tiempo que era un ring de pequeñas guerras. Margaret tomó el recibo y lo guardó. Dijo que devolvería el libro en un par de días. Su voz sonó ligera, casi juguetona, pero por debajo se notaba la terquedad. Se fue dejando un rastro de perfume barato y huellas de botas mojadas. Robert se quedó, se sentó y anotó la deuda en el registro con letra pareja de maestro de escuela. Afuera la lluvia arrecia. En aquella pequeña biblioteca de provincia empezaba a anudarse un drama que nadie notaría. Todo arrancaba en silencio, casi inocente, un libro olvidado y una multa mínima. En la mesa, junto a su mano, había un frasco de tinta para sellos, vacío. Margaret estaba sentada en la mesa de su cocina. Frente a ella, aves de Minnesota y una papeleta de devolución doblada por la mitad. La lámpara derramaba un círculo de luz amarilla. La lluvia susurraba tras la ventana. Sacó un sello viejo que usaba años atrás para facturas. La tinta casi seca. Primer intento, una mancha corrida y torcida. Arrugó la papeleta y soltó una maldición. Segundo, el sello cayó de lado como si la fecha se deslizara fuera de la página. Margaret miró la impronta chueca, suspiró y fue a la cocina. Encontró una esponja, recortó un borde, la humedeció con los restos de tinta. Un sello pegote que dejaba una marca más pareja. Lo pasó por una papeleta nueva, mejor. La fecha la escribió con bolígrafo, letras desiguales pero convincentes. Sonrió. $2 no son dinero. Pagarlos parecía una rendición, admitir que el sistema siempre se queda con lo último. Un lema corto sonó por dentro: no dejaré que el sistema raspe de más. Al día siguiente volvió a la biblioteca. Robert ordenaba fichas en casilleros. Alzó la vista, la vio. Ella puso el libro y la papeleta en el mostrador. El papel olía a tinta fresca. Devuelto, dijo con desgano. Robert tomó la papeleta, un segundo, y lo supo. El sello era falso.
tinta dispareja, contorno corrido, una esquina apenas recortada. Podía apretar el botón y llamar al supervisor. No lo hizo. Pasó el dedo por la línea de la fecha, como midiendo el nivel. Sello creativo, pero la fecha cuadra, dijo con cortesía. Margaret asintió y se fue, ni notó cómo él la miró alejarse. Robert se quedó con la papeleta en la mano. Entendía que había sido testigo de una pequeña trampa. Entendía también que ahora él formaba parte. Guardó el papel en el cajón de abajo, no en la carpeta común. El corazón le latía apenas más rápido de lo normal. Esa tarde cuadró la caja. Las cifras cerraban, pero por dentro nada cerraba. La mini falsificación se había vuelto un secreto, y los secretos rara vez viven en paz. La quietud de la biblioteca tiene su propia lógica, no por respeto a los libros, sino porque todos saben que las paredes son delgadas y los rumores vuelan. En el mostrador de devoluciones el personal habla en medias voces. Todo pasa por ahí. Precios de gasolina, ¿quién volvió a fallar en caja? Aquel martes empezó rutinario. Sara, bibliotecaria estricta con gafas en cadena, notó un faltante, $2. Nadie se asombró, pero el murmullo corrió. Otra vez faltó Calderilla. Robert escuchaba en silencio, barajando fichas. Sabía de dónde venía el agujero. Sabía que tendría que taparlo él. Paso A. Esa noche sacó 2 billetes de su cartera y los deslizó a la caja. Por la mañana, tras el conteo, los retiró. Solo un préstamo nocturno, se dijo. Paso B. A los pocos días repitió el truco, pero no pudo reponerlo de inmediato. Mañana, después del arqueo, se le olvidó. El billete se quedó en el cajón. Al anochecer, el monto colgaba como deuda. Paso C. Al final de semana tuvo que cerrar 2 renglones a la vez. Añadió monedas del bolsillo, pero ya no alcanzó a reponer. La suma quedó colgada y creció. Ya no eran 2, casi 10. En la esquina de fumadores tiraron chistes. Otra vez se volaron 2 pavos. Échale la culpa a los ratones, les gusta el clásico y el cash. La risa sonó floja, pero quedó como explicación oficial. Mientras tanto, Margaret seguía su vida. Robert la vio en el súper discutiendo por un sitio de aparcamiento, exigiendo 25 centavos por un boleto arrancado. «Es el principio», gritó. El hombre tiró la moneda al asfalto. Ella la levantó con aire orgulloso. Más tarde volvió a verla entre estanterías. Sonreía, hablaba de libros, todo parecía inocente. Él lo sabía, estaba haciendo todo aquello por ella, prestando, cubriendo, amortiguando, con tal de que su sello falso no saliera a flote. Su vida empezaba a parecer una tabla de deudas, y ese camino solo va en una dirección. El otoño trajo humedad y suspicacia. La biblioteca olía a abrigos mojados y a café recalentado de máquina. La cajera halló otra discrepancia. Sara alzó la ceja y susurró, «Así no se puede, hay que avisar a dirección». Una semana después llegó la carta de la central, realizar revisión interna, tono seco. Para una biblioteca pequeña, un trueno. Desde entonces cada noche contaban la caja 2 veces y cruzaban registros al milímetro. Robert se mantuvo sereno, por fuera, por dentro derrumbe. Si los sellos falsos salían, todo apuntaría a él. Margaret era una usuaria más. Él, el guardián de llaves, registros y caja fuerte. Ideó un esquema. En casa abrió un cuaderno aparte. En él, las cifras reales. Primero $2 puso de su bolsillo. Lo devuelvo mañana.
Luego $12, varias moras seguidas, para cuadrar metió más de lo que debía, menudencias. Lo importante es tapar el agujero. Después $38, dejó un faltante colgado una semana, tocó cargar varios renglones de golpe, escribió en el cuaderno, devolver cuando todo se calme. Más tarde $96, los auditores le respiraban en la nuca, metió la mano más hondo, mejor le robo a la caja que entregarla, se convencía. Y al final $200, anotó esa cifra de noche a la luz de la cocina, pesaba en la página, la miró fijo y supo que no había retorno. En el trabajo presentaba informes perfectos, líneas rectas sin huecos. En casa el cuaderno con números torcidos que crecía como bola de nieve. Su madre notó las desveladas, se levantaba por agua y lo veía en la mesa. ¿Por quién no duermes?, preguntó una vez. Robert no respondió. Un día el director lo llamó, una pila de libros de caja sobre el escritorio, mirada por encima de las gafas, voz pareja, dura. El informe chifla. Robert encogió hombros. Le pongo cinta al chiflón. El dinero no se sostiene con cinta, dijo el director. El despacho se encogió, la revisión siguió. Desde entonces la biblioteca dejó de ser refugio. Cada golpe de sello, cada tintinear de monedas le pegaba al nervio. Revisión interna no es papel, es una soga que se aprieta lento. El invierno llegó a Duluth callado y despiadado. Los montículos de nieve comieron el portal de la biblioteca, el hielo dibujó encaje en los vidrios. Adentro estaba más silencioso que nunca, pocos visitantes, demasiadas miradas. Cada paso de Robert se sentía ajeno. Se impuso un sistema, doble contabilidad. Los libros de verdad los escondía en casa, en una caja de zapatos. En la biblioteca guardaba la versión limpia, donde todo cuadraba. De día, rostro de piedra en el mostrador. De noche, copiaba cifras con pulcritud, como trazando el mapa de su propia caída. Las sumas crecían, primero decenas, 24, luego 37. Apagaba un fuego y se encendía otro. Después centenas, 112, 168. En el cuaderno los números parecían en negrita hundiendo el papel. No los llamaba deuda, seguro, para convencerse 3 mantras. Protección. Cobertura. Orden. Un día vio a Margaret en la entrada. Ayudaba a una anciana con las bolsas, sostenía la puerta, reía. Para ella nada de eso pesaba, no era cómplice ni antagonista, solo vivía. Eso lo volvía loco, él ya había levantado un universo alrededor de ella. Cuando se acercaba al mostrador, a él le temblaban las manos. Le entregaba libros con esmero, como si ese acto guardara un voto secreto. Para ella, él era el bibliotecario. Para él, cada palabra suya era sentido. Sara, mientras tanto, no le quitaba ojo. Ya había pasado de observar a husmear. Un día abrió su cajón inferior y halló un recorte extraño, media constancia de multa sin firma, insuficiente para acusar, bastante para afianzar sospechas. Lo enseñó a los demás y empezaron a esperar la caída del decorado. Robert sentía esa mirada en la nuca, cerraba cajones más rápido, se iba el último, y cada noche volvía a su caja de zapatos con la doble contabilidad, donde las cifras engordaban como un tumor. La nieve caía sin pausa, adentro él escribía montos nuevos y susurraba, protección, cobertura, orden, ya sonaban a coartada de condenado.
En primavera la biblioteca revivió, estudiantes para exámenes, jubilados entrando en calor entre estantes, niños buscando cómics. Para Robert todo era telón de fondo de la sentencia. La revisión interna se volvió oficial. Llegó gente del ayuntamiento, abrigos oscuros, carpetas, frases cortas. Revisaron libros, caja, sellos, cruzaron fechas, hicieron preguntas. Robert contestó parejo. Por dentro la sangre zumbaba en los oídos. Sabía que en algún punto el hilo se rompería y lo arrastraría. Ese día Margaret vino a devolver una novela policial. Sonreía, charlaba del clima. Para ella era un trámite. Ni siquiera notó a los hombres de abrigo en la puerta del director. Robert la miró y por primera vez entendió que no sospechaba nada, que su caballería existía solo en su cabeza. En el mostrador quedaba un cartelito de jornada de puertas abiertas. Nadie lo retiró tras la actividad reciente, ahora parecía burla. Señor Eguison sonó a su espalda, acompáñenos. Se volvió, dos inspectores en la entrada, carpeta y orden. La sala se cayó, las cabezas se alzaron. Sara, por supuesto, estaba cerca, los ojos le brillaban de triunfo. Sacaron a Robert por entre los estantes. Pasó junto a los lectores, junto a Margaret. Ella tenía un libro en las manos y miraba sin entender. Él quiso decir algo, una palabra, un gesto, una seña. Sus ojos decían no vale la pena. La lengua no se movió. Pasó en silencio, preservando su ignorancia. En la puerta el inspector le puso las esposas. El metal cerró frío en las muñecas. El otro habló seco, como poniendo un punto. Empezó con $2 y acabó en encubrimiento sistemático de faltantes. La calle lo recibió con ruido de coches y olor a asfalto mojado. La primavera en Duluth olía a libertad, para todos menos para él. En la celda estuvo solo de veras por primera vez, paredes peladas, poca luz. Se sentó en la litera y recordó el día en que apuntó $2 por primera vez en el registro. Cifra pequeña, monto de risa, resultó ser la llave. $2 arruinaron una vida, y Margaret nunca sabría por quién lo hizo. Un año después, el edificio de la biblioteca estaba vacío. Quitaron el rótulo, tapiaron ventanas, las puertas se oxidaron con las lluvias. Musgo en los escalones. En una esquina del porche, una tarjeta desteñida, carné de lector. La gente pasaba sin mirar, como si allí nunca hubiera latido una vida silenciosa. Margaret caminaba esa mañana con bolsas de la compra, el rostro cansado pero en orden. Se paró ante aquellos escalones conocidos como por casualidad. Recordó la multa, poco probable. Miró los ventanales oscuros y pensó que hacía tiempo no tomaba libros prestados. Ahora los compraba, más caros pero sin reglas mezquinas. En un poste cercano colgaba un aviso, edificio en venta. El número de la inmobiliaria, pegado con cinta, ya se había humedecido. Margaret lo vio un momento y siguió. Para ella era solo otra carcasa vacía en Duluth, como tantas. Mientras tanto, Robert trabajaba en la biblioteca de la prisión en San Luis. Celda para dos, litera metálica, manta gris. De día ordenaba libros, ponía sellos, prestaba manuales a los internos. El trabajo recordaba a su vida de antes, pero ahora parecía una broma pesada. Aquí, al menos, los libros siempre vuelven, le dijo una vez a su compañero, y éste se echó a reír. Los días se repetían, recuento matutino, turno, cartas escasas de su madre. De Margaret no volvió a saber. Su imagen seguía igual en la memoria. Una mujer con libros en las manos, una sonrisa leve, perfume barato.
Al atardecer se sentaba junto a la ventana enrejada, miraba el ocaso a través del metal y susurraba, $2. Esas palabras eran a la vez su condena y su epitafio. En Duluth, la biblioteca se desvaneció como si nunca hubiera existido. Margaret siguió con su vida. Robert cumplía su pena. Y toda la historia quedó como una señal invisible de la ciudad, memoria de cómo una suma risible derribó un mundo entero.